Buenos días. Hoy vamos a hablar de principio de conservación de masa y el flujo de los fluidos. Bueno, el principio de conservación de masa es una ley de conservación que se utiliza mucho cuando estamos analizando los fluidos. Vamos a mirar este ejemplo acá. Tenemos una tina donde generalmente yo lo que hago es definir un volumen de control, donde un volumen de control es una región fija, ¿sí? Que puede ser real o puede ser imaginaria, que es sobre la cual yo voy a enfocar mi estudio. Entonces, en el caso de la bañera, ¿sí? Yo puedo realizar esa ley de conservación de masa teniendo en cuenta que toda la masa que entra a ese volumen de control durante un determinado intervalo de tiempo menos la masa que sale de ese volumen de control durante ese mismo intervalo de tiempo es igual al cambio neto de la masa que está dentro del volumen de control. Es decir, la masa que entra menos la masa que sale va a ser igual a la masa que se acumula o a la masa que se libera. ¿Cuándo tengo acumulación de masa? Pues cuando la masa que entra es mayor a la masa que sale. ¿Sí? Es decir, si entran 50 kilogramos y salen 30 kilogramos, pues estoy acumulando 20 kilogramos. En el caso contrario, si salieran 50 kilogramos y entraran 30 kilogramos, ¿sí? Si inicialmente tengo una masa superior, pues estaría retirando, ¿sí? 20 kilogramos. La ley de conservación de masa me dice que la masa que entra menos la masa que sale es igual al cambio en la masa de ese volumen de control. ¿Sí? Adicionalmente a eso puedo hacer un balance de masa, ¿sí? Indicándolo en forma de razón o rata, es decir, que cómo está cambiando esa entrada de masa por una unidad de tiempo. Es decir, el flujo de masa que entra en una unidad de tiempo, que puede ser un segundo, ¿sí? Menos el flujo de masa que sale de ese mismo sistema en ese segundo es igual al cambio de la masa, ¿sí? Por esa unidad de tiempo. Es decir, si están entrando 50 kilogramos por segundo y salen 30 kilogramos por segundo, pues en esta tina se van a acumular 20 kilogramos por segundo. ¿Sí? Hay que tener en cuenta pues que va a haber un punto donde ese volumen de control se va a llenar, ¿sí? Y ya no va a poder acumular masa. Entonces, otra forma, ¿sí? O algo que es muy común encontrar en los sistemas es hacer un balance de masa de un flujo estacionario. ¿Qué es un flujo estacionario? Un flujo estacionario es un sistema o un volumen de control en el cual la masa del sistema ya no varía. Quiere decir que todo lo que entra es igual a todo lo que sale. En este caso, para este volumen de control, tengo que están entrando 2 kilogramos por segundo de masa, están entrando por este lado 3 kilogramos de segundo por segundo. En total están entrando 5 kilogramos por segundo a ese sistema de control y están saliendo a la vez 5 kilogramos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que entra es igual a todo lo que está saliendo. En este caso, este sistema es un sistema de flujo estacionario. ¿Qué es un sistema de flujo estacionario? Un sistema en el cual la variación de la masa del volumen de control es cero. Quiere decir que el flujo de masa que está entrando al sistema es exactamente igual al flujo de masa que está saliendo del sistema, o que la masa dentro del volumen del control permanece constante. Bueno, el flujo másico o el flujo de masa o la unidad de masa por unidad de tiempo se puede determinar como la densidad del fluido por la velocidad perpendicular o normal a una área o una superficie de control. ¿Ok? Si yo quiero determinar el flujo másico total a través de una superficie, pues hago la integral de ese diferencial de flujo másico en toda la superficie de control, y ese flujo másico va a ser igual pues a la densidad por la velocidad normal por el área perpendicular a esa velocidad normal. El flujo másico, por lo tanto, se determina como la densidad por una velocidad promedio por un área transversal. Hablamos de velocidad promedio porque, por ejemplo, en una tubería, ¿sí?
teniendo en cuenta el principio de no deslizamiento o la ley de viscosidad, pues yo sé que en la región cercana a la superficie de la tubería, pues la velocidad es cero y los fluidos desarrollan un perfil de velocidad. Esto quiere decir que esa velocidad o esa velocidad mejor que teníamos acá no es constante, pero sí puedo determinar, o si realizo la integral de esa velocidad normal, puedo determinar que la integral de ese perfil de velocidad es igual a una velocidad promedio. Es decir, que el flujo másico va a ser igual a la densidad por la velocidad promedio por esa área perpendicular a ese vector de velocidad. Esa integral de esa velocidad normal, ¿sí?, por esa superficie se denomina el flujo volumétrico. Es decir, que estos dos términos multiplicados de la velocidad promedio y del área transversal los puedo determinar o los puedo denominar como un flujo volumétrico. Por tanto, el flujo másico va a ser igual a la densidad por el flujo volumétrico. Ya sabemos que el flujo volumétrico es la velocidad promedio por el área perpendicular. Y pues aquí podemos tener en cuenta la misma relación que teníamos de densidad, donde densidad era masa sobre volumen y a la vez la densidad es la relación del flujo másico sobre el flujo volumétrico. Bueno, es muy importante identificar si el sistema que yo estoy analizando es un sistema de flujo compresible o un flujo incompresible. Como acabamos de determinar, el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico y el flujo volumétrico es igual a la velocidad por el área. En un flujo estacionario, como dijimos ya, como ya mencionamos, es un flujo en el cual la sumatoria de los flujos másicos de entrada es igual a la sumatoria de los flujos másicos de salida. ¿Ok? Si yo tengo un sistema con una sola entrada y una sola salida, puedo decir que el flujo másico de entrada es igual al flujo másico de salida. Y el flujo másico es igual a la densidad por el flujo volumétrico, que a su vez es la velocidad por el área. En un sistema de flujo estacionario con una entrada y una salida, yo tengo que la densidad de la entrada por la velocidad de la entrada por el área de la entrada es igual a la densidad de la salida por la velocidad de la salida por el área a la salida. ¿Ok? Si el flujo es compresible, ¿qué es un flujo compresible? Un flujo compresible es un flujo en el cual el volumen específico o la densidad del fluido sufre un cambio significativo, es decir, que a la entrada y a la salida las densidades son diferentes. Quiere decir que, como ya determiné que el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico a la salida y el flujo másico depende de la densidad, pues no puedo hacer una relación en la cual el flujo volumétrico sea igual al el flujo volumétrico a la entrada sea igual al flujo volumétrico a la salida. ¿Por qué? Porque ya sabemos que este término de la densidad está cambiando acá. Entonces, la densidad por el flujo volumétrico sería igual a la densidad por el flujo volumétrico, pero si esta densidad es diferente en la entrada y la salida, los flujos volumétricos van a ser diferentes a la entrada y a la salida. Es el caso de un compresor de aire. Un compresor toma un aire atmosférico, ¿sí?, y el flujo másico que está admitiendo el compresor es el mismo flujo másico que sale del compresor. Sin embargo, el compresor admite aire a una presión atmosférica, pero el objetivo del compresor es elevar la presión. Al elevar la presión, el volumen específico disminuye. Por eso vemos acá que el flujo volumétrico es mucho menor a la salida del compresor. Hay una conservación de masa, sí, pero no hay una conservación de volumen. ¿Por qué? Porque la densidad es diferente a la entrada y a la salida. Se conserva el flujo másico, pero no se conserva el flujo volumétrico. ¿Qué es un flujo incompresible? Un flujo incompresible es un flujo en el cual esos cambios de densidad no son significativos, es decir, que el fluido no sufre una compresibilidad significativa. Eso quiere decir que el volumen específico o la densidad permanecen constantes a la entrada y a la salida. Sí, en esta que tenemos acá, tenemos que esta densidad es igual a esta densidad, pues podemos tener que así como el flujo másico permanece constante, el flujo volumétrico también permanece constante. Entonces, cuando yo tengo un fluido en el cual se me genera una restricción, ¿sí?, yo sé que
está aumentando la sección transversal. Al aumentar la sección transversal va a aumentar la velocidad, ¿sí? Y la relación de esa velocidad a la salida por el área a la salida debe ser igual a la relación de la velocidad a la entrada por el área a la entrada. ¿Por qué? Porque sabemos que el flujo volumétrico es la relación de velocidad por área y las densidades son constantes. Esos sistemas aplican para flujos de todos los líquidos y algunos gases a bajas velocidades.